Dios les bendiga a todos los contactos que me están viendo en esta noche, noche del 15 de enero del 2021. La verdad es que no pensaba adelantar mi testimonio porque quería que mi testimonio de vida sea cronológicamente, ordenadamente, pero en vista de lo que está sucediendo en la provincia de Esmeralda, me ha tocado hacer este video para comentarles el testimonio que Dios me permitió ver, el sueño que Dios me permitió tener sobre Esmeralda. Primero les quiero mandar un saludo en el amor a Cristo a todos mis hermanos de Esmeralda, a los que Dios me permitió conocer el año pasado, diciéndoles que tranquilos, que no estén afanados, ya ustedes sabían que esto podía pasar y que mantengan la calma. Hace 2 años aproximadamente, cuando yo no estaba aferrada en los caminos del Señor, no estaba en tanta comunión con Dios, tuve un sueño en donde Dios me mostraba que yo estaba en una montaña. La montaña era de arena, totalmente de arena. En la cima de la montaña había una casa de madera, una casa tipo Hogar de Cristo o Casa Cura, no sé cómo le llamen allá. Y era una casa bien humilde. Y de un lado había una ciudad y del otro lado estaba el mar. Pero resulta que hacia nosotros venía una ola gigante. Todos sabemos que después de un terremoto pues puede suceder un tsunami. En ese momento yo me puse a orar, estaba con otras personas en aquella casa, pocas personas, nos pusimos a orar y cuando la ola pasó sobre nosotros no nos hizo nada. Cuando nos dimos cuenta estábamos con vida. Yo me encontraba, la montaña que era inmensa, por ser de arena, la ola la deshació totalmente y únicamente me quedé sobre una roca, sobre una pequeña roca me encontraba yo y las otras personas que estaban conmigo pues también estaban en el suelo prácticamente, no en la roca sino en el suelo, diciendo que creían en lo que yo les había predicado. Bueno, en fin, cuando yo miré toda la ciudad que veía hacia un lado, que había visto antes de que pase la ola, toda la ciudad había quedado cubierta por la arena, había quedado bajo escombros y no se veía nada, se veía totalmente como un desierto. Luego recordé a mis hijos, los empecé a buscar y los encontré. De allí comenzaron a salir como almas, como espíritu debajo de los escombros, que en mi sueño, según eran las personas que habían quedado, los sobrevivientes, que estaban bajo los escombros. Y allí fue que terminó mi sueño, me desperté como muchos sueños, asustada, pero yo no entendía en ese momento qué pasaba, qué era lo que Dios me quería transmitir. Sino que hasta el año pasado, en el mes de octubre del 2020, fue que me invitaron en una iglesia, en una congregación de allá, me invitaron para que como ingeniera civil vaya a hacer una inspección a un terreno en pendiente en donde querían construir una iglesia. Ya la iglesia en sí, que ahora y en la actualidad es alquilada, queda antes de subir a la cima del cerro. Y en donde iban a construir era más arriba, era casi en la cima. Entonces, bueno, hasta ahí todo bien. Viajé con mi hijo, ellos me dijeron que bueno, que si les iba a cobrar como profesional, yo les dije que no, porque, o sea, eso era algo, una obra para el Señor. Igual ellos me dijeron que me iban a reconocer el pasaje, esas cosas, pero Dios puso en mi sentir que si era una iglesia, era la casa de Él, yo no podía recoger o aceptar ningún tipo de ofrenda. Más aún que ellos necesitaban porque iban a empezar una construcción. Entonces, Dios me puso los medios y Él me sustentó para que yo pueda viajar. Estando allá, cuando me llevaron a conocer el lugar, era
un cerro, una montaña, era una casita de madera. Eh, en ese momento yo me asomé en el balcón que había en esa casa en la parte de atrás y vi toda una ciudad, la ciudad de Esmeralda. Del otro lado vi el mar y fue cuando mi cuerpo tembló. Pensé que era la casa, pero en realidad era yo, porque en ese momento recordé mi sueño y supe que era el mismo lugar en donde yo ya había estado a través de mi sueño, pero aún no entendía qué era lo que pasaba. Ese día, como profesional, tomé unas muestras de suelo. Incluso aquí tengo unas fotos donde estamos tomando las muestras. Aquí estaban cavando para tomar la muestra. Ahí estoy yo. Aquí ya habíamos tomado la primera muestra a 1 metro de profundidad. Casi se cavó más de 2 metros, casi 3 metros. Y era pura arena, no se encontraba roca, era totalmente arena, tal como en mi sueño había pasado. Bueno, para esto yo recordé el sueño. En esos días el pastor de allá, el pastor José Castillo, me pidió que si podía dar el día lunes mi testimonio. Más o menos eso fue el sábado por la noche. El sábado en la mañana fui a tomar esas muestras. Por la noche él me pidió esto. Yo le dije perfecto, aunque tenía prácticamente unos 2 meses congregándome. Siempre he dicho que si el llamado es de Dios, uno debe de estar preparada para todo. Y yo dije, está bien. Pero luego yo en oración le dije, Señor, ¿qué voy a decir? Porque yo, mi testimonio de vida no quería darlo aún, ya que todavía me encuentro en un proceso. Y quería que ese testimonio fuese en la iglesia donde Dios me había puesto. Pero no sabía qué predicar, qué testimonio dar. En oración, en la madrugada, Dios me recordó este sueño nuevamente y me dijo, di lo que soñaste. Entendí que para eso Dios me había mandado a ese lugar. Siempre quise conocer Esmeralda. De todas las provincias de la costa era la única que me faltaba conocer. Por motivos de estudio, de familia, no había podido conocerla, aunque tengo familia allá. Pero Dios es un Dios perfecto, es un Dios real y Él me llevó en el tiempo que Él quiso y con un propósito. El día que me tocó dar el testimonio, en la mañana ya estaba entrando en duda. Yo decía, ¿será que lo doy? ¿Será que no lo doy? Y le digo, Señor, dame una señal. Ese día, tipo 10 de la mañana, hubo un temblor. Yo le llamo temblor, la ciencia le llama sismo. Yo antes le llamaba sismo, según lo que había aprendido en la universidad. Pero leyendo las escrituras, veo que la palabra correcta es temblor o terremoto. No hay sismo en las escrituras. Y asimismo, sabiendo lo que las escrituras dicen, los temblores o terremotos se producían cuando Dios estaba con ira, cuando Dios estaba enojado con su pueblo. Más no como la ciencia o la tecnología o los profesionales quieran llamarle, que es producto de la naturaleza, del cambio climático y esas cosas. Soy profesional, pero le creo más a lo que dice la escritura y no a lo que dice el hombre. Entonces, bueno, en ese momento a las 10 de la mañana más o menos hubo un sismo. No entré en pánico. Me encontraba en una casa donde era en una pendiente. Igual allá las casas no son construidas por profesionales, son construidas por las mismas personas del sector, trabajadores, obreros, albañiles. Entonces bajo sin ninguna supervisión técnica de un profesional. Igual no entré en pánico porque sabía que esa era una señal de parte de Dios, porque Él quería que yo predique mi sueño en aquella congregación. Aparte de eso me dio otras señales, como por ejemplo quería cantar unas alabanzas después de las prédicas, y fui a ensayar con el siervo que tocaba el piano en la iglesia. Cuando empezamos a practicar, la primera alabanza que Dios puso en mi corazón fue la de Lily Goodman, Iglesia,
Y cuando estábamos practicándola, enseñándola, el siervo se ríe y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué te ríes? Y me dice, no, me dice, es que cuando hubo el terremoto del 2016 en Manabí, en Pedernales, aquí sí que se escuchaba esta alabanza. Y yo nomás me le río y yo dije, bueno, esa es otra señal de Dios. Y me dice él, ¿por qué usted se ríe? Y yo le digo, cuando dé mi prédica vas a entender el por qué. Aparte de eso, también tipo 12 del día, llegó el pastor de la congregación a la casa donde yo me encontraba hospedada, que por cierto le mando un saludo a mi hermana María, a los hermanos, a mi hermana Cintia, a la hermana Julia, a la hermana Doris, al hermano Fabián, al pastor José Castillo, a todos los hermanos que me acogieron en esa semana que estuve allá en Esmeralda. Y mil disculpas a las hijas de la hermana Cintia, mil disculpas si me olvido de nombrar a alguien. Al hermano Sonrisa Colgate, en fin, si me olvido de nombrar a alguien, mil disculpas. Bueno, aquel día me encontraba en la terraza de donde vive la hermana María, en unas hamacas descansando, y el pastor de la congregación sube. Debido al temblor que había pasado, empezamos a hablar sobre los temblores y empezamos a hablar sobre lo que había sido el terremoto del 2016. Entonces eso era una señal más por parte de Dios. Yo creo mucho en las señales de parte de Dios. Dios en los tiempos de antes, Jehová se manifestaba a sus escogidos a través de señales. Entonces yo creo mucho en las señales y siempre que quiero tomar una decisión o alguna cosa, le pido al Señor que me dé una señal. Y ténganlo por seguro que si uno está en comunión con Él, Él responde a nuestras señales, a nuestras preguntas. Él nos responde a través de señales. Bueno, llegó la hora, 6 de la tarde, me tocó dar mi testimonio. Empecé dando un versículo bíblico. La verdad es que ustedes en cada video casi nunca me van a ver que yo doy la ubicación, el libro exacto, el capítulo del versículo, porque Dios me ha puesto en mi sentir que a Él no le importa si te sepas toda la Biblia, que a Él no le importa si te sepas dónde está ubicado cada versículo, que a Él lo que le importa es que practiques lo que dicen las Escrituras, que practiques sus mandamientos, que lo importante de la Biblia es que uno practique, que lo importante de las Escrituras es que uno las entienda, las discierna y que uno halle la idea principal que Él nos quiere transmitir. En ese versículo recuerdo que hablaba sobre los profetas, que el profeta que tenga un sueño, que lo cuente tal como lo soñó. Empecé leyendo ese versículo, comencé a relatar mi sueño de la montaña y todo eso, y fue en ese momento que Dios puso, que Dios reveló lo que verdaderamente Él quería que yo diera mi mensaje sobre ese sueño. Dios me puso en ese momento, el Espíritu Santo me hizo darle un mensaje a la iglesia de Dios, y ahora en este momento aprovecho no solo para la iglesia, sino para toda la gente de Esmeralda, para todos los ecuatorianos, para que nos pongamos en comunión con Dios, especialmente la gente de Esmeralda, las personas de Esmeralda, los hermanos en Cristo y los que no son. También no hay problema, que Dios quiere que volvamos su rostro hacia Él. Dios quiere que nos acordemos que Él es el dueño del cielo y la tierra, que Él es el dueño de todo lo que aquí se mueve, de todo lo que aquí hay, que Él fue quien nos creó, que no es lo que dice la ciencia, porque la ciencia muchas veces lo niega a Dios, pero Dios es un Dios real, y lo que ahora está pasando no es casualidad de la vida, no es la naturaleza, es Dios que se quiere manifestar, es Dios que quiere que Esmeralda vuelva su rostro hacia Él, que Esmeralda busque nuevamente la presencia de Dios, que Esmeralda deje la idolatría, que Esmeralda tenga una comunión directa con Dios. Dios me ha puesto en mi sentir que si eso pasa, que si la gente de Esmeralda, los hermanos esmeraldeños comienzan a buscar de Él, a ponerse en comunión con Él, Él puede hacer que todo esto pare. Él puede calmar su ira. No sé por qué Dios está enojado,
Pero no solamente es con Esmeralda, es en algunas partes, en algunas naciones. Me acabo de enterar que el día de hoy ha habido un terremoto en Indonesia. Entonces no es solamente aquí, Dios está airoso. Él ahora hace unos días me mostró un sueño en donde el mar se tornaban las aguas del mar negras, estaba el mar súper bravo como una tormenta, las aguas comenzaban a ascender y leyendo las escrituras dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces por eso es que Dios siempre se nos manifiesta cuando los cristianos tenemos sueños, revelaciones a través del sueño, siempre soñamos con cosas del mar, con cosas de las aguas. Y es por este motivo, este principio bíblico, en donde en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces estos sueños que Dios me ha permitido tener no es por gusto. Esmeralda, pónganse en comunión con Dios, busquen de Dios, Él puede cambiar el final de este sueño. Si ustedes se ponen en comunión a mis hermanos de la iglesia, si es posible, estén en vigilia, clamando al Padre, pidiéndole en oración que no pase las cosas a nada mayor, que no suceda nada más. Pero asimismo, como se los dije ese día en la iglesia, el Señor me manda a decirles que si ustedes buscan comunión con Él, una verdadera comunión, Él no va a permitir que nada les pase, que así sea que haya un terremoto, un tsunami, que sea lo que sea que haya, Él los va a cubrir y los va a proteger. Pero Él necesita que ustedes se pongan en comunión con Él, que dejen de hacer lo malo, que empiecen a hacer lo bueno, que aunque sea una mentira, por más pequeña que sea, a Él no le agrada, que empiecen a decir la verdad, que dejen la murmuración entre hermanos, que dejen de agradar al hombre, que Él quiere que lo agraden solamente a Él y no al hombre, que Él quiere una comunión directa con Él. Ese es el mensaje que el Señor me ha mandado a decir a la gente de Esmeralda. La Biblia, las escrituras dicen, el que tenga oídos que oigan y pues el que tenga ojos que vean. Yo los invito a mis hermanos y no solamente a Esmeralda, al Ecuador entero, a orar por Esmeralda, a todos los hermanos en Cristo, a levantar un clamor en esta madrugada por Esmeralda, para que Dios calme su ira, para que Dios tenga misericordia y para que las cosas no lleguen a mayores. Yo le doy la gloria, la honra y la alabanza a Dios por usarme en esto, por estarse manifestando grandemente en mi vida a través de señales, a través de sueños, a través de testimonio que Él me está permitiendo. Quiero aclarar que no soy pastora, no soy una ministra, no soy una anciana de la iglesia, simplemente soy una sierva que tiene el llamado de Dios. Y que Dios le ha puesto muchas cosas en estos últimos meses, muchos testimonios, le ha permitido ver y vivir muchas cosas que poco a poco en el canal de YouTube que tengo lo van a ver. Poco a poco iré diciendo, esto era parte de mi testimonio, no lo pensaba contar todavía, porque como lo dije desde el principio, quería que mi testimonio sea en orden, pero debido a todo esto me tocó adelantar esta parte. Dios bendiga a todos los que me están viendo, en especial a mi gente de Esmeralda. Estaré orando por ustedes, clamando. Y tranquilos, no se afanen por nada, que si ustedes están en comunión con el Señor, nada les va a pasar. Que Dios los guarde, que Dios los cubra, los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos.